Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista por lapatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña acá en el estudio el diputado Eustoquio Contreras, a quien agradecemos, diputado, que esté con nosotros. Él es abogado, también magíster en ciencias jurídicas y ganó su curul en el Parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el año 2015. Correcto. Sí. Hoy en día ya no está con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay una alianza de fuerza. Yo fui con mi propio movimiento, pero fue en alianza. Aquí está la explicación. Diputado, veíamos su discurso de este martes donde anunciaba una especie de Fujimorazo en el Parlamento Nacional. ¿A qué se debe exactamente eso, esa mención que usted hizo? ¿Cómo podría explicar un Fujimorazo acá en Venezuela? Mira, uno como político muchas veces habla lo que percibe y otras veces comunica lo que le transmite. Hay una crisis institucional muy grande. Ayer el debate era defensa de la vigencia de la Constitución. Empezaba por decir que esta Constitución tiene una gran fuerza porque medio país, más de medio país, la votó favorablemente en 99 y más de medio país la hizo suya en el 2007 cuando perdimos el referéndum por la reforma de la Constitución. Lo que quiere decir pues que nunca en Venezuela había habido una Constitución que representara un pacto social. Esa Constitución tiene una gran fortaleza, pero está muy disminuida por la crisis institucional que tiene. Y aquí entramos el problema del Parlamento como explicación de los hechos que dan para interpretar la crisis institucional. Un Parlamento relativamente pequeño, en un país de 30 millones, una cantidad de diputados relativa donde hay una sola Cámara. Caramba, que sumen 33 diputados perseguidos, encarcelados, ya eso habla por sí solo. Y el tema vino porque se esperaba que el día anterior, el lunes, la Asamblea Nacional Constituyente, que se reúne al lado, en el otro hemiciclo, había una expectativa que podía tomar decisiones más graves que las que tomó, porque las que tomó fue muy grave, sancionó a 4 diputados más y quedó preanunciado el adelanto de las elecciones parlamentarias. Ahora, diputado, lo que usted está hablando y usted como abogado lo sabe, ¿puede una Asamblea Nacional Constituyente sancionar a un diputado de la Asamblea Nacional electo por el pueblo y además que goza de inmunidad parlamentaria? Y para ese caso tendría que el Tribunal Supremo de Justicia pedir autorización a la Asamblea Nacional. Claro, ahí se cometieron muchísimos errores concurrentes. No nos olvidemos que esta Asamblea Constituyente tiene una ilegitimidad de origen porque no fue convocada conforme yo fui constituyente en el 99. Correcto. A mí no me van a echar cuento. Nosotros lo debatimos suficientemente y no vimos la necesidad de meter una regulación en las normas de la Constitución del 99, porque Chávez en el 99 se vio con muchas dificultades para cumplir la oferta electoral de convocar una constituyente. Sin embargo, él en el decreto hizo dos cosas. La sometió a la voluntad popular, el poder originario del pueblo, y metió una pregunta que si estaba de acuerdo o no con relegitimar los poderes que habían sido designados por elección popular. Al decir que sí, quedó autorizado. Pero no solamente esta Asamblea Constituyente tiene un defecto de legitimidad de origen porque no fue convocada como la del 99 por el poder originario, sino por un poder derivado que fue el presidente de la República. Además, el artículo 7 de la Constitución lo establece muy claro, que la Constitución es la norma suprema y que sobre ella nada y que todo el mundo tiene que obedecerla, palabras más, palabras menos. Pero si fuese poco, la norma que rige la convocatoria de la Asamblea Constituyente y que le da al poder originario su convocatoria y no un poder derivado como ocurrió ahora, también establece que una constituyente puede convocarse solo para 3 cosas: crear un nuevo ordenamiento jurídico, crear un nuevo Estado y reformar la Constitución. Más nada puede. Y ahí hay que aclarar un problema poco sutil. No sé por qué no es objeto de debate. Cuando se habla de la
constitucionalidad de la originaria constituyente. No. No hay, por eso le digo, el artículo 7 está bien marcado y lo establece. La Constitución no muere en su vigencia porque se convoca una asamblea constituyente. Claro. Por muy legal que Tienen sea. que esperar que esté redactada la otra y que haya sido aprobada para poder entrar en funcionamiento. La supraconstitucionalidad de sus actos indica que ningún otro poder público puede contrariar sus actos, pero es en esos tres aspectos. De redactar una nueva constitución, de crear un nuevo ordenamiento jurídico y reformar el Estado. Reformarlo. Claro, entonces no puede ser. Ahora, diputado, usted que viene de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué opinan o qué están considerando sus compañeros? Porque me imagino que todavía debe tener amigos en el seno del PSUV. ¿Qué opinan de lo que está sucediendo, diputado? ¿Hacia dónde están dispuestos a sentarse a hablar, a conversar, a negociar o a mantenerse en posiciones encontradas? Esta semana comenzamos de lado y lado, dimes y diretes, amenazas van y amenazas vienen, y ya la ciudadanía está cansada de eso. Sí, una pequeña observación para la objetividad. Yo nunca fui militante del PSUV. Fui del Polo Patriótico. Fui y soy un hombre de izquierda, tengo mis concepciones de lo que es ser de izquierda. Que por cierto, que es un debate que viene, aquí se dice que está fracasando el socialismo. No, aquí no hay socialismo ni hay izquierda. Aquí hay un capitalismo de Estado enorme que está gobernando en nombre de la izquierda, y reconozco que le va a hacer un gran daño histórico al planteamiento de la filosofía de izquierda. Bueno, ¿qué están pensando? Yo lo que sí te puedo decir es que no todo lo que se dice es lo que se siente. Porque el acuerdo que nosotros llegamos de impulsar un proyecto bolivariano de cambios estructurales, con Chávez a la cabeza, eso se desvaneció en el camino. Porque aquí se desmontó los medios de producción capitalista y todo lo asumió el Estado y no se lo transfirieron por los modos de propiedad colectiva y los modos de producción socialista. Eso se quedó hasta allí, por eso es un capitalismo de Estado. Porque en la transición lo que le quitaron a los sectores capitalistas se los apropió el Estado, y a beneficio de personalidades y de sectores de interés, grupos de interés. De tal manera que eso está desvanecido. En cuanto a la salida, mira, el problema, y lo decíamos hoy en un programa, el problema viene dado en Venezuela. Aquí se puede hablar con más libertad. Sí, claro, cómo no. El problema viene dado porque hay un país, en estos momentos, hay un país con el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, a la cabeza, que concibe que este problema puede resolverse si hay nuevas elecciones presidenciales, entendiendo que se venció el periodo constitucional el año pasado y que se venció el periodo electoral también de las autoridades del CNE también, y que las elecciones del 20 de mayo no llenan las expectativas que había para el momento, es decir, no superó los problemas que había, sino que los agravó. Y por el otro lado, hay otro país encabezado por Nicolás Maduro como líder político que dice que no hay que hacer elecciones generales, elecciones presidenciales libres, porque ya esas se realizaron el 20 de octubre. Es un problema de poder. De tal manera que aquí hay sufrimiento social, económico, moral, institucional, pero se expresa en la actuación de los actores políticos, en la lucha por el poder, donde encontramos esas dos realidades. Ahora bien, se habla, aquí hay dos salidas. La gente dice que si se está de acuerdo con la salida legal, institucional, electoral, o por la vía violenta, nadie acaricia, nadie quiere la vía violenta. Ahora, pero la realidad dialéctica por la naturaleza del problema te dice tres cosas. Uno, una profunda crisis que el país no la va a tolerar como fatalidad, no va a convivir con ella. Dos, no tiene salida institucional interna porque las instituciones han llegado a tales niveles que los puede explicar dos puntos, que la gente cree que hay dos presidentes, que hay dos fiscales generales de la República, que hay dos poderes legislativos, y así está dividida la comunidad internacional. Si no fuera así, más de 50 países no estuvieran reconociendo a Guaidó como presidente. Eso de suyo habla por la gravedad del problema. ¿Y a dónde vamos? Bueno, si esto sigue así. Vamos a un entendimiento, hoy o mañana. Aquí la salida finalmente
pensando en soluciones definitivas, es el entendimiento. Porque si aquí por un rato el gobierno pudiera aplastar a la oposición con ayuda extranjera, o la oposición aplastara al gobierno por ayuda extranjera, eso no resolvería el problema, sino que se cambia de actores y de posición. Porque la oposición de hoy pasaría al gobierno y las fuerzas que gobiernan hoy se alzarían en contra del nuevo orden y harían tan ingobernable el país como hoy lo está haciendo la situación de crisis que tenemos. Ahora, ¿y cómo podemos negociar cuando de un lado hay, por ejemplo, el día de ayer, un señor que ostenta el cargo de ministro de la Defensa y que dice que aquí no va a haber transición, que aquí no va a haber golpe de Estado, que aquí no va a haber, que aquí lo que va a haber es elecciones, pero no está claro realmente para el mensaje para quién fue, no, porque ahí hay como, si él dice que debe haber elecciones, debería respetarse la Constitución. Ahora, pero por el otro lado dice que él apoya el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que estamos en un proceso. ¿Cómo se puede negociar cuando tanto de un lado y del otro hay esos radicalismos? O en el caso, por ejemplo, ¿cómo uno se sienta a negociar con Diosdado Cabello? No, sí se sienta. Sí se sienta. Sí. Mira, es que los que se pueden sentar, hay que aclarar cosas. Ajá. Yo entiendo que el radicalismo polarizado como está, la falta de nivel político también, el debate. Buen punto. Y la falta de compromiso con la historia, con el país, con una obra, porque el problema, la manera, el contenido y la jerarquía de las conversaciones vienen dadas por las jerarquías personales de los actores. ¿Hay falta de nivel político actualmente en la Asamblea Nacional? Yo diría que compromiso, no, en el país. En el país. En el país hace falta dirigentes. Mira, aquí hay buenos líderes, buenos dirigentes en los partidos, en los gremios, en las instituciones deportivas. Pero pareciera ser que lo que no tiene dirigentes es el país. En otras palabras, para verificar esto, que cada quien se pregunte, ¿cuánto se atreve a dejar de lado, a sacrificar como interés particular cada líder en función de los intereses generales del país? Eso es lo que estamos viendo. Porque cuando hay grandeza y jerarquía moral, los dirigentes dicen, caramba, vale, producto de esta lucha, el país se desvanece, el prestigio internacional está por el suelo, estamos empobreciendo a la sociedad y podemos ir a la guerra civil. Vamos a ponernos de acuerdo. Pero cuando se carece de esa grandeza, los actores negocian cuando ven sus intereses peligro, cuando llegan a la conclusión que no hacer algo por aquello de la relación de costa-beneficio le es peor que no hacerlo. ¿Y qué se debe hacer? Presionar más, presionarmente más. Y aunque esto que voy a decir ocasiona mucha crítica porque la gente está angustiada y quiere solución para ayer y con mucha razón, hay que esperar que los elementos que terminen por madurar esto se pongan de manifiesto. Y eso está en curso. En Carabotín, Ñema y Tajada, ¿con qué se come eso? Bueno, te lo voy a decir gráficamente. Ok. Los actores, dado lo que te dije ahorita, que negocian por cálculo personal, los actores que están resistidos a negociar, van a negociar cuando tengan el agua aquí. ¿Y dónde la tienen ahorita? Si tú me preguntaras, la tienen aquí. Tiene el agua de la presión y el agua de la comprensión de que es mejor hacer unas cosas que no hacerlas, tienen que subir de nivel todavía. ¿Cómo sube? Con lo que está pasando. Ahora te voy a decir algo mucho peor, más preocupante, que esta crisis, como se ha llevado sus intentos de solución, ya escaló al tablero de la geopolítica. Sí, cómo no. De la geopolítica y de la violencia como alternativa a las salidas pacíficas. Basta saber lo que está ocurriendo en el estado Zulia, lo que está ocurriendo en el estado Bolívar y lo que está ocurriendo en el estado Táchira y en otras regiones del país. Entonces, y en el estado Sucre, por cierto. Retomando una idea que quedó inconclusa, esa crisis institucional, esa no disposición a la fatalidad del pueblo a convivir con esta crisis, pone la cosa en la mesa en dos vertientes. La vertiente de la paz, que es la salida negociada, o la vertiente de la imposición de la fuerza y la violencia, que no la inventó nadie, sino que es hija de la naturaleza de una crisis que se prolonga en el tiempo sin respuesta. Añadido
el tablero internacional, porque ya por lo menos en la geopolítica cercana del continente, los países de América Latina y América Central tienen autónomo sufrimiento con la diáspora. Imagínate tú un municipio que tiene 300.000 habitantes, que son muchos, en los países vecinos, que tienen planificación, vivienda, agua, servicios públicos, seguridad para sus 300.000 nacionales, y les llega una inyección de 50, 60.000 migrados. Y entonces, bueno, ¿cómo queda? Eso no lo puede resistir un país. Ya por lo menos países como China, Rusia, ven que tienen intereses concretos que resolver aquí, y la posición de los Estados Unidos. ¿Usted descartaría una intervención? No. No la descarto. No la deseo, no la quiero. Pero no la descarto. Pero mi experiencia política me dice que si nosotros no desactivamos esa bomba del tiempo, que es la vía de la fuerza y la violencia con un entendimiento, indudablemente que le estamos dejando el camino abierto a la violencia y a la exposición. Y eso debe estar claro, y hay que decirlo con claridad. El que crea que jugando con el diálogo, con las conversaciones, manipulando la opinión, va a acostumbrar el país para que iba con esta crisis eternamente, y que va a alejar el fantasma de la intervención, está equivocado, porque además la amenaza no es solamente una intervención, es una intervención popular y un golpe de Estado. Eso no lo sabe nadie. Pero la sociología política y la historia está cansada de darnos explicaciones para comprender esos riesgos que una sociedad en crisis como esta tiene. Diputado, ¿cuál es su consideración sobre las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano? Bueno, que es producto de una errada dirección política en el campo internacional. Porque un liderazgo que esté actuando en nombre del socialismo, que despierte intereses contradictorios nacionales y extraterritoriales, una gente que esté claro en los intereses que está molestando, a la hora de plantearse una transición, debe medir exactamente su capacidad que tiene para desafiar un monstruo. Aquí se le está desafiando el Departamento de Estado y a los imperios, como el que va desaprevenido a agarrarle en plena selva la cola a un león. Tú estás desafiando sin prever los medios, sin la proporcionalidad de tu fuerza, la ubicación en el tiempo, un enemigo. Y esa es una equivocación en la dirección política, con una diplomacia de carrito chocón, de ofensa y de desafío. ¿Puede el PSV dar un giro de 360 grados? ¿Puede haber negociación por parte del oficialismo? ¿Se pueden tender puentes para que la solución no sea ni violenta, ni a través de intervención, ni a través de transición, cosa que a Padrino López no le gustó, pero ¿puede existir eso? Claro que sí, todo. Aquí todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir, porque es un problema de tiempo. Lo cierto es, fíjate que hay un dato muy importante a propósito de la observación que tú le haces al perfil de discurso, de la narrativa de Padrino López, que habló de elecciones. Muchos países que no apoyaban a Guaidó y que apoyaban firmemente a Maduro a partir de darle validez a las elecciones del 20 de mayo del año pasado, ya han empezado a hablar de salida electoral. Hablar de salida electoral presidencial es sumarse a la idea que este gran conflicto lo acrecentó las elecciones del 20 de mayo. Y yo creo que es eso, lo que falta es actuar sin complejo. Yo creo que aquí no hay que hablar ni siquiera si las elecciones fueron legítimas o no. El problema está que esas elecciones no resolvieron, sino que acrecentaron un problema ya existente, y hay que darle respuesta con grandeza, con juego, con táctica, con manejo de coyuntura. Y es lo que no se quiere entender, porque la política se escapó, y en lugar de ella lo que está floreciendo la rabia, el odio y la controversia. Pero eso, la racionalidad tiene que volver a su punto. Le escucharon, saquen ustedes sus propias conclusiones. Trabajamos en este espacio Juan Peraza, Stephanie Carvajal, y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Pásenla bien.